Revista de prensa en Directo América de France 24, Rosa Pérez Mateu conmigo en el estudio. Rosa, bienvenida, buena mañana de martes y repasamos entonces la bienvenida a Rishi Sunak en la prensa británica e internacional como primer ministro de Reino Unido. Precisamente empezamos en su territorio con The Independent y el Financial Times. Buenos días, Raúl. Exactamente. Hemos empezado seleccionando estas dos portadas porque ejemplifican muy bien un poco los dos ángulos de lectura de esta llegada de Rishi Sunak, como bien lo decías, al frente del Ejecutivo británico. Por un lado, The Independent hace una crítica muy clara y es que dice Sunak se convierte en primer ministro sin un solo voto. Y por otro lado, el Financial Times, por el contrario, celebra en cierto modo esta llegada diciendo prometió afrontar el profundo desafío económico del país y que eso suscitó una reacción positiva de los mercados. Rosa, bueno, precisamente está en línea el diario.es. Sí, Raúl, pero si te parece, vamos a todavía ahondar un poco más en las portadas británicas porque The Times, The Guardian y el Daily Telegraph coinciden en elegir la misma cita de Rishi Sunak que pronunció frente a sus colegas del Partido Conservador británico cuando fue oficialmente elegido como líder de la formación y, por lo tanto, también como primer ministro del Reino Unido. Y él dijo que el partido se debe unir o morir, al menos electoralmente, ¿no? Porque parece bastante claro que si fracasa Rishi Sunak al frente del Ejecutivo del Reino Unido, el Partido Conservador al menos entraría en un coma electoral importante viendo las encuestas, ¿no? Frente a esta gran ventaja que le dan al Partido Laborista si hubiera elecciones ahora mismo. Y esta es una de las razones por las que, bien, el Partido Conservador está siendo tan reacio a convocar unas elecciones generales como pide gran parte de la sociedad. Por otro lado, hemos querido mencionar algunos de los puntos en que estas tres cabeceras y gran parte de la prensa británica coinciden en destacar de la figura del que ya es el primer ministro del Reino Unido tras jurar su cargo frente al rey Carlos III. Básicamente señalan que con 42 años es el primer ministro más joven que ha tenido el país en 2 siglos. Por otro lado, que es el primer no blanco, ¿no? Una cosa pues, que ha sido titulares alrededor del mundo. Y por otro lado, que es el más rico del Parlamento y se estima que su patrimonio, junto al de su mujer, que es hija de Narayana Murthy, quien es a veces calificado como el Bill Gates de la India, pues que este patrimonio es superior al del propio rey, ¿no? Por otro lado, en The Guardian hemos querido destacar la opinión del abogado y escritor Hashim Mohammed, que precisamente en relación al hecho de que sea el primer no blanco al frente de Downing Street, dice que es una victoria para la representatividad de los británicos asiáticos, pero que no representa tampoco a la mayoría de hijos de inmigrantes, ¿no? Como son los padres de Rishi Sunak, que fueron inmigrantes, pero que el perfil del primer ministro se aleja mucho de la historia de la mayoría de personas en esta situación en el Reino Unido. Para citar algunas de las cifras, su colegio valía 43.000 libras al año. Luego él fue a Oxford a estudiar política, filosofía y economía y luego a Stanford, donde hizo un máster en administración de empresas y por eso mismo dice que es un perfil, digamos que tampoco es una figura progresista, entre otras cosas, se ha declarado completamente favorable a la política de deportaciones a Ruanda. E incluso se dice que es más rico que el propio rey, ¿no? Carlos III. Efectivamente, como comentábamos, Raúl. Rosa, en esa línea ahora sí va el diario.es. Exactamente, que también lo califica así, joven millonario, hijo de inmigrantes hindú y abstemio. También para pues, saber algunas otras cosas de este nuevo jefe del Ejecutivo británico y dice que es euroescéptico convencido desde adolescente. ¿Y qué opina de su elección el Hindustan Times? Pues bien, muchos medios indios han celebrado, ¿no?, el hecho de que Rishi Sunak llegara a liderar el gobierno británico porque, aparte de ser el primer no blanco, también es el primer hombre y la primera persona con raíces indias, ¿no?, y también hindú declarado en llegar a esta posición de poder. Celebran que coincida con la festividad Diwali, ¿no?, la festividad hindú,
pero también destaca lecciones que India debe aprender, ¿no? Dicen la importancia de elegir una persona de una minoría en relación, ¿no?, a la islamofobia que profesa Narendra Modi y su partido BJP. Vamos a la prensa fuera de Inglaterra, el National de Escocia y el Belfast Telegraph de Irlanda del Norte. Exacto, recordemos que The National es un partido independentista escocés y que vemos, ¿no?, en su portada que titulan de forma pues, muy clara: ahora dejen escoger a la gente, que diga lo suyo, ¿no? Y por otro lado tenemos a la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, que le dice a Sunak que busque legitimidad de los votantes. Y por otro lado el Belfast Telegraph dice que pronto va a tener Rishi Sunak que gestionar temas complicados respecto al protocolo de Irlanda. Por favor, no dejemos de lado los tabloides británicos. Exactamente, muy rápidamente, The Sun dice: la fuerza está contigo, Rishi, que ganó la guerra de las galaxias de su partido. Metro, por otro lado, dice primer ministro asiático. No sabemos si de una forma un poco cruel, porque claramente Rishi Sunak no es asiático, ¿no? Como lo comentan, él es europeo, nació de hecho en Reino Unido, y en otros periódicos sí que lo llaman, digamos, con raíces asiáticas. Bien, en todo caso, dice el Metro, Here Comes the Sunak, haciendo como un juego de palabras con el Here Comes the Sun, este título de The Beatles. Por otro lado, Daily Mail titula un nuevo amanecer en Reino Unido. Tras semanas de caos, la lucha, la contraofensiva Tory empieza aquí. O el Daily Star, con un tono más humorístico, vemos este calendario en el que en el mes de octubre pues pone a Rishi Sunak y se pregunta si llegará a final de mes. Y finalmente, Raúl, en la prensa internacional simplemente queríamos ver que la misma foto se repite y también los mismos titulares, desde El País al New York Times, pasando por La Nación de Argentina o el Global Times de China. Rosa, como siempre, muchísimas gracias. Más mañana con Revista de Prensa.